Saludos hermanos, aquí estamos nuevamente, bendiciones a todos, espero que estén bien, gracias, de salud, con sus familias, y estamos contentos aquí, podemos estar una vez más. Vamos a hablar algo nuevo hoy, interesante, vamos a ver cómo nos va, estamos un tema que vamos a conversar. Y vamos a tomar un versículo de Hebreos y quizás me dijo a Roberto aquí que quizás no hemos escuchado antes. Vamos a ver. Vamos a pedir una oración para que Dios nos dirija, ¿verdad? Amén. Que nos dirija en esta discusión. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tus bendiciones, por tu cuidado con nosotros. Queremos, Señor, en estos momentos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe nuestras mentes, nos des discernimiento, Padre, en poder leer estos versículos y poder ser guiados por tu Espíritu, que entenderlos y poder ser una bendición para nuestros hermanos aquí, Señor, a que nos escuchen. Quedamos todos en tus manos y bendícenos, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a leer, tú quieres leer, súbete un poquito. Tú quieres leer el versículo y lo discutimos y vamos a ver. Sí. Vamos a leer Hebreos, me dices Hebreos. Hebreos 26 y 27. Hebreos, vamos en el capítulo 10. En el capítulo 10 estamos en el versículo 26 y 27. Vamos a ver qué interesante qué nos dice este versículo. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Uy, eso es interesante, Entonces, a pensar. La Biblia clasifica los pecados en dos clases. Okay. Los pecados voluntarios y los pecados involuntarios. ¿Ves? Okay. Ahora, los pecados involuntarios son los pecados que nosotros cometemos como producto de la tentación de Satanás y de sus ángeles caídos. Nos provocan a hacer algo indebido. Pero Cristo Jesús murió por esos pecados. Ya están pagados. O sea que si Satanás nos tienta y caemos, y los ángeles caídos nos tientan y caemos, nosotros no somos, ¿cómo se llama? Culpables de ellos. Culpables del pecado, sino porque Cristo ya pagó por ese pecado, ya está resuelto. O sea que cuando una persona se es tentado a poder a mentir porque no quiere que se descubra algo, mentir, pero lo hace porque Dios es tentado para hacerlo, para salvarse a sí mismo. Esos tipos de pecados están perdonados. El sacrificio de Jesús perdona esos pecados. Exactamente. El sacrificio de todos los pecados que son producto de tentación satánica y de sus ángeles ya están pagados. Buenísimo. Cristo Jesús los pagó en la cruz. Ese es un pecado involuntario, porque nosotros lo cometemos porque somos tentados, ¿verdad? Exacto. Somos provocados a hacer algo que nosotros tal vez no queríamos hacer, pero que lo hicimos. Exacto. Es como... es la forma de vivir del pecador. O sea que yo tengo tendencias todavía, aún haber conocido a Cristo Jesús, y estoy en ese proceso de conocer a Cristo, caminando, todavía tengo esas tendencias a hacer cosas que son indebidas. Exacto. Sí. Okay. Y esos son los pecados involuntarios. Ahora, el otro tipo de pecado es el pecado voluntario. Okay. Ese es el peligro del pecado, porque ese pecado no es producto de la tentación de Satanás ni de sus ángeles caídos, sino que pecamos porque nos gusta el pecado. Ese es pecado voluntario.
Ok, Entonces, Cristo Jesús no murió por ese pecado. entiendo. O sea, ese tipo de pecado estamos hablando de que aún porque ahí dice que es pecado voluntario después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, que yo sé que está mal, que está malo, Exacto. sé que está mal, pero insisto Y lo hago. y lo hago y constantemente y lo continúo haciendo. Entonces, ese pecado no está pagado en la cruz. El que Eso, comete ese pecado tiene que pagar. Por eso dice en el versículo, dice, ya no queda sacrificio por el pecado voluntario, sino que una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. sí, que vas a recibir lo de O sea que es que la paga del pecado, la paga del pecado es la la muerte. muerte. Entonces el pecador que comete pecados voluntarios tiene que pagar el precio por ese pecado, porque el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz no cubre ese pecado. Interesante. Y aún si la persona en el proceso o en el camino, a ver, ¿cómo trabajar? Porque decide regresar, reconoce que está haciendo mal y pide se arrepiente. Vamos ¿Cómo? a ver eso. O sea, Ok, ajá. vamos a hacer un punto bueno y lo Ajá. vamos a ver en Hebreos 6, Ok. 4, 5 y 6. Hebreos 6. Hebreos 6, 4, 5 y 6. Ok. Y dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios a las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ok. Ok. O sea, eso es imposible. Yo entiendo. No, es imposible para la persona, como está, es como dice, a veces nosotros decimos que llegamos a un momento de no regresar. Ese es el punto. Entonces, el ser humano llega a un punto donde ya no importa lo que Dios pueda hacer, ya no tiene un punto de regreso. Y o Es lo que sea, quiere decir, ajá. dice que cuando la persona conoce la verdad y hace pecado voluntario, ya dice que es imposible, porque ya conoció la verdad. Ya es imposible volverse a arrepentir. Entonces lo único que queda es la muerte eterna. La muerte eterna. La muerte eterna. Wow. Ahora, el problema con este estudio es Ajá. que cuando tú pecas, tú no sabes si el pecado es voluntario o el pecado es involuntario. Okay. Porque no hay manera. Entonces Dios resuelve ese problema. ¿Cómo? Y le dice Jesús a María de Magdala, le dice, vete. No peques más. Ajá. Vete y no peques más. Ahí está la solución. ¿Tú quieres resolver el problema? Apártate del pecado, ni voluntario ni involuntario. Interesante. Aún María, pensando en porque ella cayó de nuevo, Cayó de nuevo, pero fueron pecados involuntarios porque pudo regresar. Exacto. Exacto, pudo regresar porque fueron tentaciones de Satanás, ¿verdad? Y ella volvió a caer, porque la Biblia dice que tenía 7 espíritus
malignos. Ajá. Entonces los pecados que ella cometía eran involuntarios y podía regresar y arrepentirse y volver a comenzar. Pero cuando el pecado es voluntario, ahí ya no hay nada. Ahí se terminó el tamal. Ahí se le iba a ser imposible a ella poder regresar. O sea, Porque, el rey Saúl cometió pecados voluntarios y no pudo arrepentirse. Aun cuando Dios le envió al profeta a Natán, Natán, ajá. Si no pudo, ¿no? no pudo. Y entonces ya él sabía que ya estaba terminado. Y entonces cuando fue a la guerra, sin consentimiento, sin aprobación divina, entonces perdió la guerra y en la guerra lo hirieron, pero no lo mataron. Pero él les pidió a su escudero que lo terminara. Pero el escudero no quiso. Y entonces él se mató. Entonces ya no podía arrepentirse, ya no podía hacer nada, porque él una y otra vez seguía en el mismo problema de rechazar a Dios. O sea, sí, amigo, entonces es ese punto que así he escuchado acerca de que el ser humano, la conciencia del ser humano, cuando está constantemente en ese pecado y llega un punto en que ya no puede regresar. No. Por eso es que me acuerdo también Jesús le dijo a los discípulos que cuando iban a los pueblos a predicar, que dijo, si no te escuchan, límpiate la sandalia, dijo algo, las sandalias y sigue tu camino. Porque hay personas en este mundo que nos vamos a encontrar donde ya han cometido esos pecados voluntariamente y han conocido y ya no hay forma de que el Espíritu Santo pueda llegar a esas personas. Así es. No es porque Dios no quiera, es que ya no hay solución. No es que Dios dice, pues, ya esa persona ha tomado su decisión. Ese es el problema que tuvo Lucifer. Lucifer Exacto. cometió pecado voluntario sabiendo y conociendo a Dios. Si hay alguien en el cielo que conocía a Dios, era Lucifer. Su bondad, su amor, su misericordia, él lo conocía bien, pero perfectamente bien. Y entonces decidió rebelarse contra él, que es un pecado porque nadie lo tentó, porque no había nadie que lo tentara, sino que él se tentó a sí mismo. Y se provocó a hacer algo indebido que era voluntario. Entonces el sacrificio de Cristo Jesús no podía cubrirlo a él. Wow, sí, no podía cubrirlo en el sentido de que él no lo aceptaba. Él no iba a poder aceptarlo ese sacrificio. Porque su mente no tenía esa capacidad de poder aceptar ese sacrificio. Así es. Entonces él tuvo que pagar con su vida porque va a ser aniquilado del universo. Pues en el otro programa que hablamos, ahora me viene a la mente, en el otro programa que hablamos, tú diste el ejemplo de cómo el amor de Dios, hay dos tipos de reacciones. Y hablaste de Pedro y Judas, ¿te acuerdas? Sí. Como Judas sería un ejemplo de... Era el mismo amor. El mismo amor que tratando de alcanzarlos. Pero debido a la condición en que Judas se encontraba, requería una demostración de ese amor más profunda que la que recibió Pedro. Porque Pedro, con la vista de Cristo Jesús, le mandó un mensaje: todavía te amo, yo te perdono,
y Y, todo fue, lo demás. y eso fue Y suficiente. fue suficiente Para- y se fue afuera y no solamente lloró, sino que lloró amargamente. Pero con Judas el tamal fue diferente porque Judas estaba arraigado en el pecado. Entonces tenía que haber no un mensaje de amor, sino Un acto de amor. una Una demostración de amor. de ese amor. Y Cristo Jesús estaba dispuesto a esa demostración con tal de que sus discípulos se salvaran. Hizo todo lo posible. Todo lo que Dios, que todo el universo pudo hacer por Judas, se hizo. Y si se perdió, no fue por culpa de Dios, sino por culpa de Judas. Pero en el vete y no peques más está la solución de este problema. El problema es que los pastores, no todos, pero la mayoría enseña que nosotros vamos a vivir en el pecado y que no podemos dejar de pecar. Entonces hacemos de Cristo Jesús un mentiroso, porque él le dijo a María de Magdala, vete y no peques más. Entonces, ¿cómo le dice Dios a María algo que Dios sabe que es imposible? Pero Dios sabe que es posible. O sea, ante el hombre, ante el ojo humano, es uno piensa eso es imposible. Sí, ¿verdad? Pero Deja de recordemos pecar. lo que dice la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca, ella hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para la cual lo envié. Y si Cristo Jesús dijo, vete y no peques más, ese vete y no peques más no es una petición, es una autoridad. Y le está diciendo a la persona que el vete y no peques más va a hacer la obra si tú la recibes. Pero cuando el pastor dice que eso es imposible, entonces el vete y no peques más no puede hacer nada por él. Porque ya rechazó el poder que necesitaba para dejar de pecar. Exacto. Sí, es que lo que hemos hablado antes acerca del poder de la palabra de Dios para hacer lo que se dice que va a hacer. Exacto. Hemos hablado, porque es el mismo poder que estás hablando acerca, como hemos dicho antes, el mismo poder que hizo la creación. Es el mismo poder de la palabra, poder crear y poder... Es la misma palabra que está diciendo vete y no peques más. Es la misma, exactamente, el mismo poder, idéntico. Poder. Uno es físico y el otro es espiritual, claro. Pero trabaja de la misma manera. No lo había visto así de esa manera antes. Pero sí, si creemos en la palabra de Dios, que tiene poder para transformar, y hablamos de esa palabra de Dios, es que tenemos que creer ese de vete y no peques más. Eso es lo que se llama fe. Fe es creer que la palabra puede hacer aquello que la palabra dice y que el poder para hacerlo es la misma palabra. Porque así lo dice la Biblia. Exacto, y eso me lleva a otro caso, que no tenemos que estar criticando a los hermanos porque hacen tal cosa. Tenemos que decirle, confía en Dios y vete y no peques más. Eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que dijo Cristo Jesús. Le dijo, vete y no peques más. Tranquilo, ajá. Entonces ahí está el poder que María necesitaba para dejar de pecar. En vete y no peques más. Amén. Interesante, porque no había visto, yo nunca había estudiado acerca del pecado voluntario e involuntario. Yo tampoco hasta que leí este verso de Escritura. Está muy interesante, sí. Y tiene sentido. Y no hace,
si tú le ves en este contexto, no hace ver a Dios como un Dios tirano, un Dios que es dictador. No es eso. El problema, como siempre hemos dicho, el problema está en nosotros, no está en Dios. Exactamente, Dios no tiene la culpa de nada. Ajá. Todo el pecado recae en nosotros, porque nosotros somos los culpables. Lo que pasa es que en el jardín del Edén, cuando el Verbo vino y le preguntó qué has hecho, apuntó a la mujer. Y cuando le preguntó a la mujer, apuntó a la serpiente. Y se le pregunta a la serpiente, apunta a Dios. apunta a Dios. ¿Ves? Sí, entendemos echarle siempre la culpa a Dios por todo, ¿verdad? Por todo lo que nos pasa, por todo. Pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre. Esa es su meta, lo mejor para sus criaturas. Entonces, en el proceso de darnos lo mejor, no solamente nos da, sino que nos quita. Y nosotros no podemos ver eso, porque es ilógico a la mente pecaminosa humana. Tú dices que me amas y me quitas, eso no es lógico. Pero para Dios sí es lógico. Claro. ¿Verdad? Ajá. Entonces Dios nos fortalece dándonos y quitándonos. En cierta situación nos da y en cierta situación nos quita. Pero el propósito es el mismo, protegernos de nosotros mismos. Nosotros decimos, si yo tuviese $1.000.000, entonces Dios dice, no. No sé. Va a ser peor de lo que era antes. Te vas a morir más rápido. Entonces Dios no nos da $1.000.000, sino que nos da 50 centavos. Entonces debemos de conformarnos porque Dios nos está protegiendo. Pero nosotros no podemos entender ese concepto porque no estamos acostumbrados a ello. No, pues hay mucho que pensar ahí, ¿verdad? Porque nuestras actitudes con nuestros hermanos, las actitudes nuestras con nuestros hermanos, en pensar que estamos ayudándole pues, en salir del pecado, quizás estamos causando más problemas que resolver. Pero la meta de Dios, Miguel, es que nos lleve a la condición en que Adán y Eva se encontraban antes de caer en el pecado. Exacto. Y si Dios dice que eso es posible, solamente porque Dios lo dice que es posible, es posible. Si Dios no dijera que es posible, sería diferente, pero Dios dice, es posible. Yo te puedo llevar a ti a la condición en que Adán y Eva estaban antes de pecar, como que si nunca hubieses pecado. Entonces nuestra incredulidad evita que Dios lleve a cabo la obra que Él quiere hacer en nosotros. Así es. Muy cierto, sí, nosotros los que impedimos esa obra que se haga. Impedimos que esa obra se haga en nosotros. Exacto. Entonces estos versos de escritura que hemos leído nos dicen claramente qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos cosas que no deberíamos de hacer, pero que sin embargo las hacemos. Entonces, cuando otra palabra que viene a la mente es cuando Pablo habla acerca de, cuando dice que, cuando habla así de ser pecador, y dice, pues muestra lo que tú estás hablando acerca de hacer, que hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Pablo se está refiriendo a esto mismo, al sentido de ser esos pecados involuntarios. Involuntarios. Pablo está hablando, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Ese es pecado involuntario. Entonces, ese pecado está cubierto por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz.
exacto. Muy bueno, muy bueno. Nosotros, am, en la forma que nosotros lidiamos con pecado, dijiste cuando el pastor predica que nosotros somos pecados, o algún pastor predica, o personas predican en un momento que somos pecadores y más nunca vamos a dejar de pecar, está yendo en contra de la palabra de Dios. Contra la palabra de Dios, porque Dios dice que sí es posible. Y la razón por la cual no es posible es porque tú no crees que es posible. Entonces tú evitas que yo pueda hacer la obra que yo quiero hacer en ti porque tú dices que no se puede hacer. Este es el tema que se está hablando ahora mucho en la iglesia acerca, que está causando problemas porque el tema que se está hablando es la última generación y ese último grupo que va a haber antes de Cristo venir. ¿Cómo va a ser ese grupo que va a reflejar a Cristo? O sea, ese último... en la iglesia se está dando ese tema de lo que se llama la última generación. Pero muchas personas, hay personas que lo enfocan en que algo que nosotros podemos lograr, como que nosotros podemos dejar de pecar nosotros mismos. Pero no es así, es creer en la palabra. Exacto. Y la palabra va a hacer el efecto en nuestras vidas. Exacto. Y no es mirándonos a nosotros mismos, es mirando a Cristo Jesús, donde nosotros podemos llegar a ese estado. Exacto. Entonces, nosotros le causamos problemas a Dios porque no cooperamos con Él, permitiéndole que Él haga la obra que Él siempre ha tenido la intención de hacer en nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Okay. El pecado para Dios no es ningún problema. Y no es ningún problema porque tiene solución divina. Y Él ya estableció un camino para llegar a ese final. Pero nosotros insistimos en que no podemos dejar de pecar, entonces no podemos dejar de pecar. Sí. Y vivimos de esa manera, porque como dice, no creemos, no le creemos a Dios. Entonces, le hacemos de Dios un mentiroso, que es lo mismo que dice Satanás al principio en Génesis, con que Dios os ha dicho. Así comienza la caída del ser humano. Comienza con que Dios os ha dicho. Y de ahí se revienta todo el tamal y cae el hombre. Sembró la duda en ese momento. Pero fíjate que es fantástico porque cuando Satanás dice eso, Eva lo corrige. Ajá. ¿Ves? No, dice, Dios nos dijo que de todo árbol que hay en el huerto podemos comer libremente. O sea que Satanás, tú estás equivocado. Si ella hubiera persistido en el que estaba equivocado, no hubiese caído. Pero Satanás ya le había introducido en la mente la duda. Y eso pues llegó ahí, pues todo lo que vino detrás de eso, todo el temor, desconfianza. Entonces, buenísimo. Pero Dios sabía que iba a ser el resultado de la creación. Pero Dios no se preocupó por eso, porque ya Él con la creación tenía una solución para cualquier problema que surgiera como producto de la creación. Ese no es el problema. El problema es que nosotros insistimos en algo que no es verdad, que es mentira.
y que nosotros no confiamos en la palabra, sino que confiamos en el razonamiento humano. Ahí está, exacto. Y ese es un problema enorme para Dios. Más que la caída del hombre es el razonamiento humano. Por eso Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos, mis caminos. Tú no piensas como yo pienso, tú no actúas como yo actúo. Así es. Todo pensamiento tiene que estar guiado por la palabra. Todo lo que yo pienso debo fijarlo en lo que la palabra dice. Exacto. No puedo creer. Oh, gloria a Dios. Buenísimo. Bueno, ya llegamos al final. Vamos a orar. Muy bueno. Gracias por esa explicación. Gracias por la explicación. Esto es muy bueno. Así que ojalá que nosotros podamos seguir estudiando y poder... Yo creo que los hermanos que nos escuchan deberían de abrir la Biblia en este tema y estudiarlo más debidamente. Así es. ¿Verdad? No creer totalmente en nosotros. Les instamos para que sigan estudiando. Amén. Claro que sí, que orar. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias por tanta misericordia, amor y paciencia que tú tienes para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento, a la confesión y al perdón, para que podamos participar de la vida eterna que tú nos ofreces generosamente. Bendícenos a nosotros y a nuestros televidentes. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones a todos y hasta la próxima.